Entonces, la clase de hoy es una clase sumamente importante, no solo porque es mi ámbito donde más me he especializado y desarrollado, entonces es un área que quiero muchísimo y que creo que así como hablábamos antes con Dani, que hay tantos desafíos, una de ellas, por supuesto, que es no solo la intervención, ¿cierto? La investigación, el diseño de políticas públicas, etcétera, asociados a este gran e importante tema que es el abuso sexual infantil. ¿Ya? Comentarles en el fondo y entender, esto seguramente ya lo han visto en otros ramos, no sé si han tenido alguna clase de abuso sexual o maltrato alguna vez en la carrera, no, ya, No, súper, me imagino, Psicología jurídica. en psicología jurídica. Y Sí, psicología jurídica vimos algunos casos de eso. ya. Sobre todo, incluso tuvimos una oportunidad de tener una intervención, ¿Mm? me acuerdo, con personal del Sename. Ya. Una charla por Zoom, me acuerdo que duró como 2 horas, 1 hora y media, 1 hora 45. Ya. Por ahí. Yo siempre les recomiendo que en el fondo traten de participar de seminarios. Hay muchísimos seminarios que son abiertos, que son gratuitos. Es un tema que muchas instituciones trabajan, entonces es inagotable, por así decirlo. Si bien como que uno siente, pucha, me están hablando lo mismo, nunca es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es dejarle abiertas las invitaciones, ¿sí? No, pero es que ese ramo es como dice la Carla, para los que han adelantado. Sí, estaba leyendo ahí, que no todos tienen, ya, No, No, es claro, que yo entré al revés de ustedes, pues yo entré un poquito antes. claro. Y también fue el Cabas una vez a hacer me acuerdo, una intervención a la UDM con la gente de Ubuntu también que trabaja en eso. Me acuerdo de Pablo, no me acuerdo el Pablo apellido de él. Burgos. Sí, parece que sí, que es de Ubuntu. Ubuntu, que está siempre enviando correos y cosas, invitaciones para Ah, no, seminarios y cosas así, no, pero me acuerdo ya, que estuvo gente del Cabas ya, en la perfecto. universidad. Súper. Pero solo para dejarles cierto abierta la posibilidad de que puedan acceder, porque cuando hay equipos presentando, súper interesante que uno vaya a cruzar. Pero bueno, como primer paraguas es empezar por lo fundamental y entender esta tipología del maltrato infantil, entendiendo que esta es una configuración muy generalizada, muy compartida, digamos, que entonces el maltrato puede dividirse en físico y emocional. Donde quiero ser como súper clara que esto es una división, ¿cierto? Más que nada pedagógica, como para uno entenderlo, pero ustedes comprenderán que siempre que hay maltrato físico, también hay maltrato emocional, ¿no? Pero en términos de tipología al menos, esta es la que se ha presentado históricamente y donde también hay otro eje que es el activo y el pasivo, y entonces estos cuadraditos nos van dando el cruce de ambas variables. Por ejemplo, un maltrato que es físico activo sería un maltrato físico propiamente tal como el abuso sexual, pero un maltrato físico pasivo ya sería traducido en negligencia parental, ¿ya? O sea, por la omisión de actos, por eso el pasivo, ¿ya? Y aquí obviamente es donde hay una acción dirigida, concreta, identificable. Y en términos de emocional activo sería el maltrato propiamente psicológico, y aquí en términos pasivos, nuevamente pensando en esta omisión, sería el abandono. Ahora, ya entrando específicamente en el tema, ¿cierto?, de victimización infanto-juvenil, es importante entonces, cuando yo les decía que esta división es más que nada formativa o para que uno pueda entender un poco por qué hay tantas tipologías, que finalmente cualquier niño, niña o adolescente que se vea involucrado ya como víctima en alguna conducta intencional que vaya dirigida a hacerles daño, ya sea activa o pasiva, ¿cierto? Va a generar una fuerte merma, un fuerte malestar, un fuerte daño emocional y físico en este NNA que los va a poner en una grave situación de riesgo. ¿Ya? Y en ese sentido, o sea, todos los estudios muestran cómo, ¿cierto?, este grave riesgo se ve reflejado en una disminución significativa en la mayoría de los casos del bienestar, no solo psicológico, psíquico, sino también físico y social, y que interfieren claramente en este óptimo desarrollo, ¿no? Vienen aquí a alterar, y por eso vamos a empezar a escuchar palabras como quiebre, como alteración, un desarrollo que pudo haber estado normativo, y cuando impacta una victimización sexual, ¿cierto?, lo interfiere y genera este quiebre, este daño, ¿cierto?, y esta merma. Entonces,
¿Qué entender como manifestación de daño? Según lo ha trabajado Echeburúa, Corral y Amor, que es un grupo de investigadores españoles que es uno de los que más ha producido cierta evidencia en torno al tema, y les menciono un poco, bueno, Perea et al también, Perea Aguilera, Cantón y Cortés, ya son como aquí Barudi, son autores que los que se empiezan a meter más en este tema son como los fundamentales, ¿no? Y en términos de manifestación de daño, se entiende como lesiones psíquicas agudas producidas por este delito violento y que en algunos casos podría remitir con el paso del tiempo mediante, cierto, si existiera apoyo social o tratamiento psicológico adecuado. Y por otro lado, cierto, se entiende que cuando hay este tipo de daño, las secuelas emocionales van a persistir de forma crónica, tienen esa tendencia, ¿ya? Y es una consecuencia directa de este hecho sufrido, y que van a interferir significativamente en su vida cotidiana. Ahora, ¿por qué yo les digo que el abuso sexual es una grave problemática social? Es porque efectivamente este fenómeno tiene una altísima prevalencia en términos de población. Se habla que alrededor de un 10% de la población general ha sufrido algún tipo de delito sexual, y eso es altísimo, ¿ya? En general, además, en términos de salud mental, los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de lo que estamos hablando en este curso, presentan, los que han sido víctimas de algún abuso sexual, mucha comorbilidad, es decir, otros trastornos, por un lado anímicos, de depresión, y si no es tratado, no es intervenido, porque también vamos a ver cómo este fenómeno genera que las develaciones, es decir, que se cuente, ¿cierto? Esta victimización muchas veces es tardía y la víctima queda mucho tiempo en silencio, entonces eso va generando que se vayan configurando otros cuadros clínicos, ¿ya? Asociados a los trastornos más afectivos de tipo depresión o bipolar, y también a veces de estructura de personalidad, ¿ya? Sobre todo, insisto, cuando los casos son develados muy tardíamente, entonces la víctima ha sufrido durante toda su infancia y juventud algún abuso, ya no ha podido acceder a tratamiento, no solo psicológico, sino también de apoyo social o familiar. Una característica además de este tipo de fenómeno es esta tendencia a lo intrafamiliar. El 90% de los abusos ocurren en lo intrafamiliar, y eso va de la mano entonces a que es un fenómeno que tiende a la cronicidad, a repetirse en el tiempo, ¿ya? Y claramente, entonces, si juntamos todo esto, lo que vemos, y ya veíamos con la definición anterior, lo que se produce es un quiebre en este desarrollo biopsicosocial. Ahora, ¿cómo se entiende hoy, y cada vez más por suerte, el abuso sexual? No se entiende como un trauma o como en realidad como una manifestación de daño, ¿cierto? Que si bien es individual, como trauma, ya es relacional, es decir, afecta no solo al individuo, sino que afecta principalmente su forma de relacionarse, no solo con el agresor, ¿ya? Sino que con el mundo. ¿Por qué voy a hablar más de agresor? Se me va a salir, y aquí no es un tema de equidad de género, no, porque otra de las características que lamentablemente en términos de denuncia, que son los estudios que se saben, y ustedes, bueno, han conocido en los últimos años, por suerte ya se está visibilizando más el tema, el género femenino es el género que tiene mayor tasa de victimización. Abro un paréntesis grande en tema de infanto-juvenil, como para dejarles también la atención y el desafío que en términos de denuncia de niños, es decir, de víctimas masculinas, es un fenómeno que sabemos que está infravalorado. Las denuncias en términos de cuando es un niño el que está involucrado, cuestan más que se realicen por una serie de barreras culturales, familiares, ¿cierto?, etcétera. Entonces, las últimas décadas, yo diría, se están realizando más estudios en términos de victimización masculina en la infancia y también de agresoras femeninas, porque así como la víctima hay una tendencia, o el género femenino, ¿cierto?, lleva lamentablemente la delantera como víctima, también en términos de agresores, cuando uno analiza todas las denuncias, son agresores masculinos los que son más frecuentes. Pero eso no quiere decir que no existan, por supuesto, agresoras mujeres, digamos, y que obviamente este fenómeno no afecte a niños. Me van interrumpiendo, por favor, si tienen dudas, etcétera.
Esto es un poco ahí lo que yo les decía en cifras, ¿no? Que cuando les decía que el 90% corresponde a lo intrafamiliar, entonces decir que el 10% se produce por desconocido, y eso es súper significativo, sobre todo en términos de develación. Generalmente las develaciones que se producen de forma más inmediata son las que de victimizaciones realizadas por desconocidos. O sea, cuando tenemos o cuando vemos las noticias, escuchamos en la radio, ¿cierto? Tal persona, tal mujer sufrió esta victimización y denunció, ¿ya? Eso está, ese fenómeno, ¿cierto? Si lo empezamos a analizar, está caracterizado generalmente por estrategias, además de victimización, muy explícitas, ¿no? Con un uso de la violencia muy explícito, con amenazas generalmente físicas, ¿ya? Y que si bien entonces son delitos como de muy violentos en términos físicos, también son delitos que es más fácil de velar para la víctima porque no hay una relación de confianza que finalmente es lo que vamos a ver. Que aquí lo que pasa con el abuso sexual, que si bien se encarna en un cuerpo, es un abuso de poder y de confianza. Eso es lo que está a la base del fenómeno, ¿ya? Y solo ahí, como para reforzar, ¿cierto?, los porcentajes y las tasas, este de Pereat al es uno de los últimos estudios como internacionales, metaanálisis muy grandes internacionales que se han hecho y que arrojan que el 20% de las mujeres han sufrido en algún momento, antes de los 18 años, en algún momento alguna experiencia, y un 8% de los hombres, ¿ya? ¿Y por qué varían? Y les traje otras estadísticas abajo, porque si vemos la prevalencia que oscila entre los 8 y 31% para niñas en el estudio de BART y de 3 a 17% para los niños, y que cuando se hacen estos metaanálisis, lo que uno va identificando que la tipificación para decir qué es un abuso sexual no está uniformada. Entonces, cada estudio, por así decirlo, identifica de forma distinta lo que es abuso, y por eso, por ende, ¿cierto?, las mediciones varían entre un 8 y un 31, que es harta variación, y un 3 y un 17. ¿Ya? Ahora, lo importante es también ver cómo aumenta, ¿no? O sea, cuando ya ampliamos la muestra y no solo vemos la etapa infanto-juvenil, la llevamos a la etapa adulta, va subiendo la tasa, ¿ya? Y no es solo un 8% o un 20%, sino es un 27%. Eso, ¿alguna duda? Profe, yo Dani. Dale, ¿Me Dani. escucha? Sí, ¿Puede parar un minutito la grabación? ¿Se puede o no? por supuesto. Dame ahí. Sí, yo quería consultar porque en el fondo Ay, desde espera, la... perdón, Dani, perdón, espérate, parece que reanudé la de ahí la grabación por si acaso. Ya, si alguien quiere comentar, esto es un tópico, por supuesto, súper delicado y personal, así que cualquier cosa, por supuesto que podemos también pausar la grabación, pero creo que es importante hacer la advertencia que a veces con este tipo de clases se pueden remover algunas experiencias, algunas memorias, ¿ya? Así que siempre disponible también para quien quiera conversar posteriormente o buscar alguna asesoría y si eso ocurriera. Ahora, en términos como de definiciones, ¿cierto? Vamos a agarrar la definición, la primera de la Organización Mundial de la Salud, y que en el fondo define el abuso sexual infantil como una acción en la cual se involucra un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, para la que no tiene capacidad de libre consentimiento, que era lo que yo les decía anteriormente, o su desarrollo evolutivo, ya sea biológico, psicológico, social, no están preparados, y que a la vez, ¿cierto?, viola las normas o preceptos sociales. Esta definición yo creo que es importante como complementarla, ¿cierto? O quizás puntualizar en algunos de los elementos que dijimos. Y el primero en que quiero que puntualicemos es lo que nos dice Perrone y Nanini, otro de los autores, ¿cierto?, clave en esta temática. Y que finalmente entender el abuso sexual como un acto que solo trae cierto privilegio y satisfacción al adulto, al que lo comete, es crucial. ¿Ya? Aquí la víctima, por supuesto, y aunque sea del sentido común, es súper necesario ser enfático. El niño, niña o adolescente nunca se va a ver privilegiado, ¿ya? Porque aquí el encuentro sexual, ¿cierto?, se le despoja a este niño, niña o adolescente del beneficio de esta experiencia, ¿ya? Y que por eso cuando hablamos de posiciones de poder, este adulto o este agresor va a estar en una posición de poder muy superior a la de este niño, niña o adolescente.
Y en ese sentido hay que entender entonces que la participación de estos niños, niñas en actividades sexuales que no pueden comprender por su desarrollo, ¿cierto? Porque no está preparado, es imposible entonces que se le otorgue este consentimiento, ¿ya? Y desde ahí también que obviamente van a violar los tabúes sociales y legales, ¿ya? Que Martínez y De Paul, otro grupo de otra dupla investigadoras, también ponen énfasis en eso. Entonces, finalmente, las estrategias que uno ve que utilizan los agresores para cometer este tipo de abusos son múltiples, pero donde las estrategias de victimización más implícita, asociadas a la seducción, al chantaje, a las amenazas, ya no solo físicas, no es solo que si tú dices que te opones, te voy a enterrar el cuchillo. No, las amenazas aquí tenemos que entender, sobre todo para los niños y niñas, son muy implícitas y psicológicas, a veces incluso sin palabras, una mirada, es que los agresores empiezan a poder manipular a las víctimas y que asocien ciertas consecuencias y que sin decirles a veces pongan como la responsabilidad en la víctima, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si el agresor no logra, ¿ya? La víctima se opone, ¿cierto? Etcétera, después va y le pega a la mamá. Entonces ahí incluso a veces no es necesario que le diga. Si tú dices que no le voy a pegar, pero si como esto es crónico y empieza a ser repetido, por supuesto la asociación que hace la víctima es, bueno, si yo en el fondo no me sacrifico y no otorgo y voy a poner bien entre paréntesis, consentimiento, porque así lo viven las víctimas, ¿ya? A veces creen las víctimas que porque no dijeron que no, porque omitieron, porque nunca van a poder decir que no, es consentir. Y esa distinción es súper importante hacerla. Y lo primero que uno hace cuando trabaja con víctimas es dejarle súper claro que omitir no significa que dieron consentimiento. Y que incluso en aquellos casos que por miedo o por bloqueo o por lo que sea dijeron que sí o no o pusieron resistencia física, tampoco es consentir, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante quiero como mostrarles que primero las estrategias de victimización pueden ser múltiples, que pueden ir de lo psicológico a lo físico. Y también las actividades sexuales en que se pueden ver involucrados los niños, niñas, adolescentes también son de amplia gama, ¿ya? Que pueden ir desde insinuaciones verbales, ¿ya? Hasta caricias, pero también pasar por exhibicionismo y por supuesto ya después las penetraciones orales o vaginales. Pero como conclusión vamos a entender el abuso como este involucramiento del niño en esta actividad que no le corresponde ni a su nivel de desarrollo emocional, ni cognitivo, ni social. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Ya, ahora, ¿por qué vamos a hablar de trauma? En el fondo, cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, es un trauma en el desarrollo, es porque esta victimización, como les decía al comienzo, es producida por esta experiencia de alta intensidad, ¿ya? Y que va a quebrar, como ya vimos en las definiciones, todo poder ya de defensa, de afrontamiento, ¿cierto?, de adaptación en esta víctima, y que va a alterar entonces gravemente este desarrollo vital. Y lo que se genera entonces es esta sensación de ruptura. Es una ruptura vital, pero que se traduce en la ruptura de la confianza, de la seguridad, y que eso claramente está, si se ve reflejado, ¿cierto?, en el contexto relacional. Y por eso vamos a hablar de traumas relacionales. El abuso ocurre en una relación, ¿ya? Y por ende ese daño se empieza a ver traducido también en las otras relaciones significativas, a veces con el otro adulto responsable que no es el agresor, pero que debió proteger, ¿ya? A veces, si es que en las niñitas más grandes con sus pololos, con su pareja, en las adultas también, ¿ya? Entonces, el tema relacional es vital. ¿Por qué creen ustedes que es tan vital que nosotros como psicólogos y psicólogas lo asumamos así? Francisco, ¿querías decir algo? No, profe, tengo una duda. Sí. Me gustaría que me quedara un poco más clara. En este caso, no es sobre la víctima, sino sobre el victimario. El ¿Ya? el victimario encajaría en un trastorno antisocial. No siempre, eso es uno como cuando los periodistas, cuando sobre todo ocurren estos actos así como muy llamativos, les gusta así como, bueno, pero nos puede dar un perfil del agresor. Hay estudios, ¿ya? Hay estudios, porque hay estudios para todos, por supuesto, que han tratado de tipificar. En el perfil más del agresor, ¿cierto? De victimario, por supuesto que hay un porcentaje de antisociales, como también hay un más o menos parecido el porcentaje de gerentes de grandes empresas, o sea, la personalidad antisocial da para que
en el fondo estas personas abusan de cierto poder y desde ahí se entiende, pero no siempre son antisociales y generalmente estas personalidades están más asociadas y han hecho perfiles diferenciados de agresores como más violadores, digamos, a perfiles del abuso sexual. Y ahí generalmente el del abuso sexual, entendiendo sin penetración aún, son estos casos que cuando se devela, dicen, jamás hubiese pensado. Qué raro que Juanito Pérez era cuando era tan amoroso, uno confiaba, porque justamente el abuso sexual tiende a ser más crónico y como lo que se abusa aquí es de la confianza, en términos de personalidad, de modo, son personas que están y que se ganan la confianza de la familia, no solo de los niños y niñas, porque es la puerta de entrada. ¿No entiendes cómo la diferencia? Entonces, no hay perfiles únicos, por eso no existe como el perfil del agresor, pero sí se han visto como clúster de personalidades que encajan más. Profesora, ahí las parafilias, ¿cómo las consideran ahí en esas actividades? Bueno, pero es que ahí el porcentaje, digamos, de parafilia es muy menor, pero existen, pero realmente para que sea una parafilia yo diría que es el menor de los casos, no es como de nuevo como lo mayoritario. Y lo triste de eso es que cuando existe, entendiendo como una enfermedad, ya hay súper poca posibilidad de ayuda. O sea, no hay programas ni políticas públicas que puedan ayudar ahí, ¿cierto? Entonces, claro, porque tiene que ver con priorizar ciertos grupos. Como no es tan prevalente eso, yo en los 10 años que trabajé en el CAS, me acuerdo perfecto de todos los casos que vimos, no solo míos, de todos los peritos, habremos visto, no sé, 3, ponte tú en 10 años, así como, bueno, que estaban diagnosticados y todo, porque muchos obviamente tampoco tienen una evaluación, entonces ahí también hay una cifra negra de que se pueden perder, ¿cierto? Pero este que me acuerdo específico era porque mandaba cartas, o sea, cuando uno revisaba la carpeta investigativa, él había mandado 2, 3 cartas en años distintos, había tenido una acusación previa y después de eso, él mandó una carta diciendo, por favor, ayúdenme, yo la verdad que no me puedo controlar, entonces necesito no estar cerca de niños, entonces cuando entró un trabajo, le mandó una carta al abogado y le dijo, tengo miedo porque el trabajo, vienen compañeros de trabajo con sus hijos, yo siento este impulso que sé que está mal. Entonces, eso era un caso como de libro, que tú decías, esto es, ya esto cuando se... Pero esos casos son los menos. Por lo Ahora, menos... se lo plantea porque en algunos países se está intentando, digamos, regularizar un poco lo que es la pedofilia. Canadá, algunos países, entonces, viendo que el maltrato también puede ser de forma, o el abuso o el acoso puede ser más emocional, si eso se llegase a activar, ¿cómo cree usted que impactaría, digamos, eso en el maltrato, siendo que esas personas ahora normalmente podrían expresar sus atracciones o deseos? Pero activar, ¿en qué sentido? Cuando en estas como proyectos como de hacer, que ya hay como villas de pedófilos, ¿en qué estáis pensando, Joaquín, en activar? Pensando en que si fuese ese escenario, los menores se sentirían más amenazados, viendo que hay gente adulta que puede expresarse de mejor forma. No, ¿Hay alguna idea de regularizar eso? ¿O se ha pensado en el mundo académico? Yo te diría que no, o sea, que en el fondo las discusiones acá, bueno, y también se cruza lo cultural, ¿no? Pero todavía estamos tan al debe en esto, ya cosas que deberíamos tener mucho más resueltas no lo estamos, que creo que para poder pensar en el otro lado, primero hay que levantar más investigación, ¿no? Y ver realmente cuál es la realidad del fenómeno acá, Sí. en esta región, digamos, este continente, en este país, y desde ahí poder emitir un diagnóstico de la situación, pero en términos hipotéticos, por supuesto que si ya hay se ha ido tensionando en los últimos años a raíz del estallido social y de los movimientos feministas y de los movimientos de secundario, etcétera, las desigualdades y donde finalmente ciertos sistemas han favorecido, ¿cierto? Este tipo de fenómenos y por fin se ha visibilizado de una manera más transversal, o sea, como hoy ya es muy poco probable que por lo menos en un grupo social alguien niegue o alguien reduzca, ¿cierto? Los efectos y que hace 5, 6, 7, 8 años atrás sí se hacía, se minimizaba un poco, ya no, ahí se negaba un poco la dimensión de esto, ¿no? Hoy esa dimensión ya por fin está como develada socialmente, pero todavía no nos hacemos cargo, o sea, los que trabajamos acá y vamos a juicio, ¿cierto? Y uno lee la sentencia y uno dice, bueno,
falta tanto por trabajar porque los sistemas como de creencias y culturales en torno a esto todavía están muy basados bueno, anclados como en otras tradiciones. Entonces te diría que falta mucho camino por recorrer. Sí, o sea, porque la intencionalidad, por ejemplo, en ese caso en particular, comprobar la intencionalidad yo creo que es algo súper complejo en el mundo jurídico. Entonces, alguien que tiene normalizado o está aceptado dentro del ámbito jurídico ser pedófilo o pedófila, generaría ahí una brecha súper difícil, o sea, No, dejando vulnerable a los menores, diciendo que eso obedece a corriente ideológica, o sea, tampoco es como mucho de... Pero yo veo difícil que se instale, ¿eh? Yo veo difícil, cada vez más difícil, pero bueno, hay que ver. Pues vimos hoy día cómo estuvo el contexto internacional, que uno pensaría que hay tantas posibilidades de cambio que finalmente no llegan, pero por lo menos en lo actual, en el corto y mediano plazo, te diría que no es un tema emergente ni que se está como discutiendo. Gracias, profe. Profe, ¿Sí? es que también, pienso yo, va a depender de la cultura de cada país, Por supuesto. de sus contextos sociales, de lo que está viviendo cada país en su momento. Por ser, yo creo que aquí en Chile no lo veo por ni una parte. Yo aquí en Chile no lo veo por ni una parte. Pero quizás en otros países que ya tienen, no sé, otros sistemas que, no sé, yo personalmente no estoy de acuerdo con el tema, pero viéndolo desde el lado, digámoslo, poniéndome bien neutral, yo pienso que depende mucho de las creencias, las culturas de cada país y cómo lo normalice cada país o cada región en este caso. Yo estoy de acuerdo contigo que siempre los sistemas culturales, ideológicos y obviamente políticos van traduciendo. Ahora, creo que en términos disciplinares, como psicólogos y psicólogas, no se puede ser neutral. Y eso que yo soy perito, y que en el fondo aquí la objetividad y la neutralidad no pasa, digamos, nuevamente por creencias más personales. Aquí cuando digo lo disciplinares y que vemos que actos de este tipo quiebran el desarrollo de una persona y en los niños en el fondo generan una grave alteración, es difícil ser neutral respecto a eso, ¿no? Como que no lo podemos relativizar. Ahí sé que no es tu caso, me queda claro, Francisco, que no es lo que tú opinas, sino que siguiendo esa línea, ¿no? Entonces, como disciplina... Yo digo porque yo también vivo con niños, pues, yo también tengo un hijo acá en la casa, están los niños y no sé, no me cabe en la cabeza así como normalizar esa situación, pero quizá en otras partes, como viven otras personas, no tampoco hago un prejuicio sobre eso. Siempre pueden existir otras posibilidades, pero lo que voy que el desarrollo de nuestra disciplina ha mostrado, ¿cierto?, los efectos que una práctica así tendría, ¿no? Y que claramente van de la mano de generar más victimizaciones, no solo como primarias directas, sino que también vicarias o secundarias, ¿cierto?, en términos de reactualizar o de ver que se está normalizando algo que no podría normalizarse. A eso voy como en el posicionamiento como disciplinario. Porque en el fondo, y aquí como continuando, hay que entender que el abuso sexual infantil, cuando hablamos de quiebra en el desarrollo, por supuesto, una de las áreas más afectadas es el desarrollo psicosexual, y si lo pensamos, ¿cierto? Yo no soy psicoanalista, estoy lejos no es mi corriente, digamos, pero creo que es una corriente que también aportó, y si nos paramos de ahí, como de lo que apuntaba en la teoría del desarrollo psicosexual, que en el fondo plantea que cómo uno va pasando, resolviendo las etapas, ¿cierto? O este hilo más normativo, va a ir configurando una personalidad más o menos sana, y nuevamente ahí con lo que hablamos al comienzo con la Dani, podemos entender que cuando hablamos de una grave alteración, son alteraciones que en algunos casos son irreversibles, aún con terapia, ¿no? No en todos, por supuesto, yo tampoco quiero hacer la asociación como niño, niña abusada, niño dañado por la vida, porque creo que sería como una sentencia, que está lejos de ser lo que quiero hacer, pero tampoco restarle la gravedad, porque tenemos que entender que esta experiencia que pasa en un momento con una persona, en un lugar, ¿ya? Como acto, finalmente se constituye psicológicamente como una experiencia que la víctima la acompaña en el día a día. Y aquí hablamos que cuando les pongo ahí esta reiteración de experiencias de terror, de miedo, de estrés, tiene que ver no solo con que se repitan y tengan
una tendencia a la frecuencia crónica del acto, sino que esas experiencias se van actualizando en la mente, digamos, de las víctimas, aun cuando no estén con el agresor o no les esté pasando. Y eso va generando mucho cambio a nivel de la psique, a nivel neurológico, y el papel de las neurociencias ha sido súper importante para generar evidencia, entonces, cómo han habido cambios importantes en la arquitectura del cerebro cuando estas victimizaciones han estado, ¿cierto?, claramente cronificadas y en silencio. Valeria. Sí, es que estaba leyendo el capítulo de Barudi con D'Artagnan y hablaban de trabajar la desculpabilización del niño, ¿cierto? Pero ¿cómo se trabaja eso? Desculpabilización. Yo sé, claro, hay que decirle que no es culpa de él, pero ¿cómo se trabaja? Eso me queda como la duda, porque lo nombraban varias veces y ¿cómo se hace? Es que justamente desde el minuto 1, ¿cierto? Cuando yo les decía que aquí lo que más se genera en términos como de indicadores y de síntomas, ¿cierto?, es el sentimiento de culpa y el sentimiento de vergüenza. Y en el fondo la víctima es como que él tuvo, ¿cierto?, una responsabilidad no menor en estos actos. Pero eso también va de la mano, y ahí se me adelantan un poco a lo que vamos a revisar, de que finalmente tenemos que entender que la víctima tiene que sobrevivir. Y una forma de sobrevivir para los seres humanos es sentir que tenemos el control de nuestra vida, ¿no? Y cuando hablamos acá del abuso sexual, es justamente todo lo contrario. Es un hecho que despoja todo control, que deja a la víctima totalmente descubierta, ¿no? Y en el caso de los niños o niñas y de todas las víctimas, en realidad se produce como un ajuste, por así decirlo, en esta organización psíquica alterada, que para poder sobrevivir necesitamos sentir entonces que sí, que quizás algo hice yo, ¿no? Y eso nos hace como retomar un control que es bien ficticio de la situación, pero que nos permite sobrevivir psicológicamente. Entonces, y ahí cómo se dice primero, ¿cierto? Desde el día 1 de la intervención es justamente, y cuando yo les preguntaba el tema como del trauma relacional, es entender que uno va a intervenir en una relación terapéutica, pero en una relación. Entonces, desde cosas súper que no son tan sencillas en el fondo, que es importante hacerse cargo, de no generar tanta simetría, ¿cierto?, entre el terapeuta y el consultante. Sabemos que tiene que haber una simetría, porque tampoco se trata que el terapeuta se vuelva a par y que el niño, porque a veces pasa eso en las terapias, como que sienta que no le puede contar nada terrible porque el terapeuta, por ejemplo, se quiebra o se altera. Entonces, nunca es deseable que el terapeuta sea totalmente, obviamente, par en ese sentido, pero tampoco posicionarse como de esta visión de experto, ¿cierto? Donde además hay una experticia por muchos lados, de lenguaje, ¿cierto? También en aspectos biológicos, maduracionales, somos más grandes, etcétera. Entonces, lo primero es que en el contexto ya de la terapia sea un contexto seguro y donde le devolvamos este control a la víctima, y este control que le fue despojado a ellos o a ella, ¿no? Y desde ahí, además, siempre ir reiterando, ¿cierto?, explícitamente el tema del consentimiento, como yo les decía, el tema de que no fue su culpa. Al comienzo, por supuesto, que tú le decís no fue tu culpa y tú le vas a explicar y probablemente a la víctima no le va a resonar, no lo va a integrar al tiro, pero en la medida de cómo tú eso lo vas traduciendo después en cada sesión va a tener su objetivo, etcétera, va a llegar un minuto que sí la víctima lo va a poder integrar. ¿Ya? Pero en términos de reparación o el tipo de terapias que se hacen acá, son terapias que no son cortas, por supuesto que no son breves, pero en el caso de la infancia, y eso era lo que discutíamos teníamos discusiones distintas en los programas en Sename, pero Sename nos dejaba intervenir 18 meses, después los bajó a 12, ¿ya? Y ahí como que algunos centros peleaban que era muy poco. Yo siempre he sido de la idea que es súper importante también transmitirle a las víctimas, por supuesto que hay casos y hay casos que necesitan mucho más que un año y 18 meses, pero hay otros que no, que en 18 meses realmente tú pudiste hacer una intervención y hacerle estas distinciones relevantes, ¿ya? Y que la víctima logró nuevamente como encarrilar este desarrollo y también sentir que no siempre es el problema, porque lo que pasa con las víctimas es que también dicen, pucha, al final, obviamente la única perjudicada fue yo. Fui yo la que tengo que venir a terapia, fui yo la que perdí, no sé, un papá, la mamá, etcétera, fui yo la que me tuve que cambiar de colegio, o la que tuve que ver a mi mamá sufrir, o a mis hermanos llorar porque no tenían papá, ¿me entiendes? Entonces, y también a veces la terapia se es otra carga, es como si más encima soy yo la que tengo que venir. Entonces,
También tenemos que ver que como las víctimas infantiles, por supuesto, tienen un desarrollo evolutivo que es más rápido que los adultos, muchas veces ciertas intervenciones pueden tener un tiempo, y yo siempre trato de trabajar con los papás y las mamás de esto también, como decirle, y va a llegar un minuto que se puede reactualizar la experiencia cuando pasen a ser adolescentes, cuando tengan su primer pololeo, cuando tengan la primera dificultad grande con un par, ¿ya? Cuando sean mamá, por supuesto, hay mucho estudio que la maternidad, por supuesto, que es un momento que actualiza todas estas experiencias de victimización y de cuidado. Es normal que se abran otros focos y se pueda volver a intervenir. Entonces, lo que te quiero transmitir, Valeria, es que es un trabajo que se hace en etapas, por proceso, pero que es importante devolver siempre, tener en la mente que lo principal es devolverle este control, hacer estas distinciones relevantes, porque también tenemos que entender que cuando yo les digo que hubo mecanismos de defensa que se activan para sobrevivir, es que también se producen distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces, depende de tú lo que encuentres, lo que vas trabajando, pero siempre con este foco. Profe, ¿sí? La intervención y la duración de esta podría también estar un poco asociado al tipo de abuso. Por ejemplo, me explico. Una persona que fue solo abusada, ¿ya? A lo mejor su tiempo de terapia va a ser menor a el de, o mayor, no lo sé, al de una persona que fue violada. Ya. Podría también definirse también un poco, depende de la experiencia, cuán traumática fue. No, o sea, no y sí, es un elemento, por supuesto, a considerar, ¿ya? Y es justamente lo que vamos a explicar aquí como con la biocomprensión del trauma. O sea, hay que entender que si bien pasa un evento traumático, que es lo que apuntas tú, con ciertas características, ¿ya? No es eso lo que va a determinar finalmente ni el tiempo de la intervención, ni cómo la víctima significó esa experiencia. No es solo eso, al menos, ¿ya? Y no siempre es lo que va a tener más peso. Es súper loco porque a veces... cuesta como hacerles entender a la mamá cuando dicen, ya, pero es que yo lo que quiero saber es que si mi hija fue violada o no. Como que al parecer ese fuera el margen que dijera, pucha, ya, si no fue violado, como que respiro y no hay tanto daño, ya que va un poco en esta cosa más lineal, como que violación generaría más daño, abuso menos. Y la verdad que no, porque aquí hay que entender nuevamente como la complejidad que este fenómeno va a generar en cada persona en particular, y cuando hablamos de esta biocomprensión, entonces que lo primero que tenemos que hacer es trazar esta línea basal de funcionamiento, o sea, entender quién es la víctima que tenemos al frente. Cada víctima va a tener un desarrollo evolutivo y vital distinto, y me refiero a como conocer quién es la víctima, quiénes son sus figuras significativas, cómo ha sido la relación con ellas antes de que ocurriera esto, qué tanto cambio trajo, ¿ya? En qué momento de su ciclo vital, cómo era su desarrollo. Por supuesto que el evento traumático en sí mismo también, las características principales, fue evento único, fue crónico, fue violento, físicamente no, etcétera. ¿Qué consecuencias trajo? A veces lamentablemente hay embarazo, ¿cierto? O sea, no solo hay consecuencias de largo plazo, digamos, en términos biológicos y psicológicos, obviamente también en el caso de los embarazos. Entonces, lo que quiero como transmitirles es que finalmente esta mirada del fenómeno también se va a traducir entonces en cómo vamos a intervenir. Y se ha tratado de hacer esos estudios, Dani, de poder ver y que efectivamente que van apuntados a identificar cuáles serían las variables más significativas como para poder pronosticar, ¿no? Y hay algunos centros que sí pronostican como daño, ¿no? Como el pronóstico de daño es leve, moderado, grave. Yo encuentro que es súper complejo hacer ese tipo de pronósticos, porque es casi un poco como hacer magia cuando cada persona va a ir configurando, o ese daño va a estar siempre condicionado a cómo esa persona esté acompañada. Si pensamos en este trauma relacional, es muy difícil que una persona lo resuelva solo, necesita necesariamente a otros mamás, a otros hermanos, a otras parejas, ¿cierto? Para poder volver a retomar esta seguridad relacional tan básica. Y ahí los invito como mentalmente a viajar a las primeras clases, ¿no? A lo sistémico, a lo vincular, que en el fondo sin esa seguridad relacional básica que tenemos que tener los seres humanos no nos podemos desarrollar bien.
¿ya? Entonces lo que sí se ha puesto como variable es la figura del agresor, por supuesto, ya en la medida que no de consanguinidad, sino que el rol, por supuesto que aquellos agresores que efectivamente habían jugado un papel de referentes afectivos en la vida de las víctimas, ahí sí que hay más asociación de daño más profundo, la frecuencia también, por supuesto los eventos crónicos se han visto que generan más daño que los eventos únicos, ¿ya? Más que el tipo de evento particular. ¿Ya? Se les va a repetir de repente algunas en el PDF, porque en el Prezi como uno va y vuelve, ¿ya? Entonces por eso quizás van a ver algunas como repetidas. Entonces, bueno, justamente volver a esta idea que este trauma relacional tenemos que entender, pensando en todo lo que ya hemos hablado, de que es un fenómeno que pasa más al interior de la familia, donde las figuras de los presuntos agresores son conocidos directos, ¿cierto? Tenemos que entender que ahí se va a fundir este fenómeno violento con el afecto también. Y eso es lo complejo, y por eso la cronicidad de estos fenómenos es muy alta, ¿ya? Y que esa traducción va a hacer que la víctima viva estas experiencias como un terror profundo, como una confusión, ¿ya? Y de ahí nuevamente lo que señalaba, lo que preguntabas, Valeria, que para poder salir de esta confusión, ¿ya? Es tratar de retomar estos controles, la culpa entra, ¿ya? Porque en el fondo es como tratar de leer y darle la oportunidad, así como, bueno, pero es que quizá mi papá o el que me agredió, ¿cierto? No quiso hacerlo. Quizás yo le di, no sé, alguna señal que la malentendió, ¿no? Entonces ahí empieza todo un circuito de culpa, pero que va asociado a, como les decía, retomar este control. Y eso en términos de cognitivos, ¿cierto? Hemos visto que producen las víctimas que cada vez más tengan, cuando no se ha develado, cuando no ha sido intervenido esto, y cuando por supuesto se ha propiciado la continuidad de estas acciones, que hay un menor control cognitivo de los afectos, cuando las situaciones son menos predecibles y cambiantes. Entonces, si eso lo llevamos a un setting, por ejemplo, terapéutico, son víctimas que no es deseable y es negativo que uno le cambie la hora toda la semana, que uno de un momento a otro le diga, pucha, no te puedo atender, ¿ya? Porque esta víctima no va a lograr decir, pucha, en realidad el terapeuta no es que no esté disponible para mí, sino que tuvo algún problema, no sé, pues se le movió la agenda, no van a tener ese control cognitivo que quizás otros pacientes sí podrían ajustar, ¿ya? Entonces, aquí cuando uno trabaja con víctimas infantiles, y yo creo que adultas también opera lo mismo, que han sufrido abuso sexual, es súper importante ser consistentes ya en nuestras intervenciones, no solo en lo técnico, que eso es con todos los pacientes, sino también en estos formatos, ¿no? En darle esta seguridad desde lo externo a lo interno, ¿ya? Y hacer las situaciones lo más predecibles posible, lo más seguras posible. Porque cualquier situación que para ellos pudiera reactivar cualquier tipo de estrés, hay una asociación como directa. Y eso hace, ¿cierto?, que haya más posibilidad de integrar la experiencia, porque lo que uno busca en terapia no es que la experiencia se olvide, sino que se integre, y eso queremos que se traduce en el fondo que la víctima pueda darle un espacio que corresponde, ya, del fondo no negar esta experiencia, porque fue una experiencia demasiado significativa para negarla, y ahí se entiende negarla como minimizarla, pero que tampoco ocupe toda la vida, porque la víctima no se va a definir solo por esta experiencia, ¿no? Entonces, la resignificación es entender, ¿cierto?, también que es una experiencia negativa, darle toda la valencia correspondiente, pero que ella pudo o él pudo superar. Ahora, cuando les hablo todo esto de las experiencias de terror, ¿cierto?, del menor control cognitivo, hay que entender que en términos de organización psíquica, ya cuando hablamos que un abuso sexual funde el afecto y la violencia, es que eso provoca, en términos de representación mental, que esta experiencia quede sin representación, por así decirlo. Y por eso es esta zona como muerta, ¿ya? Donde no hay posibilidad que el pensamiento y los afectos estén conectados como cualquier experiencia común. Aquí opera, por supuesto, la memoria traumática, opera el hipocampo, ya no es solamente como que, por supuesto que no es algo consciente, sino que lo que va pasando es que efectivamente estas secuelas no son solo cuando hablamos de lo físico, ¿cierto?, biológico, psicológico, no es como que sean separados, sino que esto se va traduciendo en cambios cerebrales significativos.
¿ya? Y que cuando yo les hablo que queda como sin representar, es que si entendemos que este abuso sexual es un trauma que quebró cualquier barrera de estímulo, es pensar que los niños y las niñas no tienen repertorio para ponerle un nombre a esa experiencia, ¿ya? Y por eso es esta cosa que cuando ustedes pueden ver películas, escuchar casos, etcétera, y que cuando las víctimas ven para atrás dicen, sí, no me explicaba, como que, y bueno, vamos a hablar un poco de la disociación que pasa, que es otra forma de sobrevivir, ¿no? De escapar ahí, pero en el fondo es que esto que es intenso, que es severo, que es inesperado, va a sobrepasar toda esta capacidad, ¿ya? Y nos va a poner en una sensación, ¿cierto? En una posición de desamparo y de desvalimiento, y que eso va a hacer que estas huellas psíquicas ya no puedan categorizarse y no puedan representarse. Y desde ahí entonces las dificultades para elaborar las experiencias, no solo verbales, sino que las víctimas cuando no han podido develar adultas, te empiezan a decir, yo no sé por qué llegaba a cierta situación o pasaba a cierta situación y me empezaban a sudar las manos, ¿ya? O me empezaba a doler la guata o dejaba de sentir las piernas. Y de verdad que había ahí una recuperación como cognitiva, no es que la víctima se acordara del evento y pudiera asociarla, sino que como se paralizó, ¿ya? El cuerpo, por supuesto, que encarnó esta experiencia, daba señales muchas veces, pero no hay puente, por así decirlo. ¿Se entiende, no? Y aquí solo cuando yo les hablaba como de los aportes de la neurociencia, entonces hay que entender que esta experiencia traumática, al verse repetida, ya empieza a ser también postraumática. Cuando yo les decía, no es necesario que la experiencia se repita para que la víctima la viva una y otra vez, es que efectivamente sin acto la víctima está vivenciando y experimentando esta situación. Y eso provoca, por supuesto, ya que haya una desregulación bioquímica, porque tenemos que entender entonces que aquí la amígdala, y ahí recordando seguramente los primeros años de la carrera, que es este centro cerebral, ¿cierto?, que nos va a regular, se hiperactiva. Es una alarma que está encendida todo el tiempo tratando de leer el peligro, ¿cierto?, la amenaza. Y eso va a generar que se genere más cortisol, que es esta hormona del estrés, y eso va a tener directa asociación con que se empiece a inhibir el hipocampo. Y sabemos que el hipocampo es la zona, ¿cierto?, del cerebro que está encargada de organizar nuestras memorias, ¿ya? De hacer puente ahí, y cuando el hipocampo se inhibe, estas memorias somatosensoriales quedan, cuando yo les digo lo del cuerpo, quedan congeladas y no logran ser integradas, ¿cierto?, con experiencias subjetivas, con representación. Y por eso quedan muy a nivel a veces de signos, de elementos muy puntuales, ¿ya? Entonces, por eso también es tan difícil, si entendemos que el hipocampo está inhibido, que las experiencias de abuso sexual sean convertidas en experiencias narrativas, en hablar. Y los que nos dedicamos al tema del peritaje en niños, por eso también vemos que a veces efectivamente los relatos de los niños son muy escuetos o a veces no se pueden dar hasta que no se cumplan ciertas condiciones de seguridad, ¿no? Y eso cuesta mucho traducirlo a veces, que el contexto más jurídico entienda, entonces no es que el niño cambie el relato, es que el niño necesita, ¿cierto? Y es deseable que pase por ciertos procesos para poder integrar esta experiencia y después recuperarla, ¿ya? Y traducirla en relatos, en experiencias narrativas. Profe, ¿Sí? desde el tema cognitivo, ¿no es cierto? Usted hablaba recién de un daño cognitivo, ¿cómo era que decía? No recuerdo bien la palabra. Menor ¿Sí? control cognitivo, ¿no? Sí, cuando hay de este tipo de experiencias, también la disociación, en este caso, puede permanecer hasta la adultez. Sí. Y en algún minuto partió como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no es cierto? Sí. Y luego parte como un tema disocial, por ejemplo, la persona ante un evento de estrés que no tiene nada que ver con el abuso, puede empezar a tener un efecto de disociarse. Se le dispara, sí. Por ejemplo, me acuerdo yo que yo tomaba la micro y para mí andar en micro es estresante porque tengo que estar muy pendiente de dónde me voy a bajar para no pasarme. Entonces, bueno, otra parte súper importante de este fenómeno, esta es la imposición de este secreto, ¿no? Que a veces es explícito, es decir, que los agresores sí dicen, bueno, es que si tú hablas hay una amenaza, o sea, es decir, le piden guardar el secreto, y a veces es implícito.
¿ya? Pero se entiende este secreto como una parte del fenómeno porque es una estrategia de victimización que va destinada a que haya una develación más tardía con el fin de mantener, obviamente, el abuso sexual. ¿Ya? Y eso va a depender la dinámica que yo les decía, más implícita o explícita, de la edad, de los recursos, de las circunstancias que tengan, de lo que puede el agresor también como utilizar para manipular o para sostener esta estrategia. Y aquí nuevamente, Valeria, era la distinción súper relevante por el tema de sacar la culpa, es lo que yo les decía cuando los niños y niñas sienten que dieron el consentimiento porque fueron pasivos, ¿no? Porque no pudieron decir que no, porque se quedaron callados, y que aquí genera mucho sentimiento de culpa y a veces como conflictos de identidad. Incluso yo he tenido hartos niños que como que dudan, por supuesto los niños más grandes, ¿no? Como que se empiezan a preguntar como una posibilidad y si yo sentía placer y esta distinción relevante entre la erotización, ¿cierto? O la estimulación de la zona erógena y el placer, también es otra cosa muy, muy relevante hacer con los adolescentes. ¿Ya? Probablemente que ya están en esta etapa de desarrollo psicosexual, que claramente si se estimulan ciertas zonas erógenas, ellos asocian con experiencias de placer que pueden ya haber experimentado normativamente, pero, y que se sienten mucha culpa si lo sintieron así, ¿no? Porque entienden que es algo que no debieran haber sentido, que cómo van a sentir placer por un acto violento, y ahí uno también es otra forma de desculpabilizar, ¿ya? Hacerles como entender esto. Y aquí cuando hablábamos que estos traumas relacionales también se reparan en lo relacional, es la importancia nuevamente del sostén afectivo, principalmente del grupo de pertenencia familiar, del más directo, entendiendo que son las personas que se van a poder mantener como más consistentes y constantes. Tengo ahí Marjorie y Ernesto, que Marjorie hiciste un comentario, mala impresión, el trabajo de Nemiroff, ¿querías comentar algo? No, solamente que el trabajo de Charles Nemiroff, él habla sobre ¿cómo se llama? La secreción de cortisol, perdón que tengo más gente aquí entre medio. Y, ¿cómo se llama? Y el lóbulo parietal, prefrontal y núcleo amigdalino. También estaba Germán, no me acuerdo cómo se llama, que ella también habla sobre el trauma, se me olvidó. El trastorno traumático al desarrollo, que lo vamos a trauma complejo, sí. Sí, y lo otro, quería hacer una pregunta también. ¿Qué pasa con la víctima cuando la familia no...? Porque he visto harto en Facebook, así que hoy día hablo porque tengo 28 años y puedo decirlo al viento y mi familia me hizo callar y este es un abusador y se da mucho, mucho, mucho. ¿Qué pasa con una víctima cuando la familia no apoya? Ya, ahí bueno, justo que es divertido porque van como de las preguntas como de la mano a la presentación, ahí también Paulina preguntó lo mismo, ¿no? Claramente cuando la víctima, cuando la familia o este niño o niña devela y no se le cree o no se genera ni una acción protectora, es un daño tremendo, por varias cosas. Uno, porque claramente la interrupción del abuso es más difícil, ¿no? Y que al final justamente todos estos sentimientos y estas sensaciones de confusión se agudizan mucho más, es decir, ya, yo no sabía si estaba bien o mal, ya estaba mal, pero le digo a mi mamá o le conté a mi hermano mayor o a mi hermana mayor y no hizo nada, entonces quizás no está tan mal, pues, y todo esto que estoy sintiendo, ¿cierto? Todo este malestar, quizás algo que no debería sentir. Entonces, estoy tratando, obviamente, bien reduccionista, pero es un ejemplo de tratar de transmitirle cómo esta confusión, ¿cierto?, psicológica se agudiza y además de, por supuesto, la gravedad de que se puede facilitar la continuidad de los hechos, ¿no? Entonces, por eso tienden a ser crónicos. Entonces, ahí, bueno, y ahí Finkelhor, que es el quien desarrolla el modelo traumatogénico, hablaría que además se produciría esta fase como de la traición, donde no solo traiciona el agresor, sino que también traiciona a quien debiera haber protegido, que es esta persona que yo le estoy develando y tampoco hizo nada. Entonces se agudiza el daño totalmente, ¿no? Y ahí como Ernesto, como en términos del síndrome de Estocolmo, que si bien nació como para experiencias también, obviamente, de secuestro y de alto contenido emocional, no es directo, no se ha utilizado un abuso sexual, pero entiendo lo que vas y efectivamente es como otra forma de sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando justamente develan a veces y dicen, pero ¿cómo te puede haber pasado todo esto si nunca mostraste nada?
si te llevas tan bien con tu papá, si no sé, pues, si te gusta irte a acostar a nuestra cama o si te invita a tu salida, pero hay que entender que aquí esta fenomenología, bueno, hay muchos modelos, ¿no? Opera también el tema, uno lo explican como desde el hechizo, donde existe una programación y la víctima es como que le pusieron un play y esto se automatiza y ahí se explica como que la víctima sale del cuerpo y se vive esto totalmente disociado para poder soportarlo, y no es entonces que siga queriendo igual el papá, sino que hace como si y funciona en este modo como si estuviera todo normal. Y en esos casos, por supuesto que el daño es aún mayor, ¿no? Porque estamos hablando que efectivamente esta estrategia de sobrevivencia que debiera ser adaptativa y es decir, temporal, mucho más acotada, se empieza a instalar. Entonces, un poco como en la misma línea de sus preguntas, esta diapo, que al final el lugar de la familia, que es donde más ocurre, ya que debiera ser esta unidad de protección y donde todos sus miembros debieran desarrollarse, ¿cierto? Normativamente, acuérdense que es el primer grupo socializador, se convierte en este lugar de sufrimiento, ¿ya? De arbitrariedad, de injusticia, de amenaza, de violencia. No solo porque ahí está el agresor, sino que también porque ahí no se le cree, ¿sí? Profesora, que yo me acordaba, por ejemplo, en esos casos en donde en las fiestas se abusa de adolescentes porque están con alcohol y muchos de esos casos no terminan en nada. O sea, no se les cree a la víctima y el que abusa queda totalmente impune. No hay ninguna como ley o algo que influya ahí. No, por ahora muchos niños terminan hasta suicidándose. Por eso está esta ley Antonia. ¿Se acuerdan de que está en proyecto? Por supuesto, todavía no ha pasado ningún trámite, digamos, pero a raíz de ese caso puntual, que fue justamente así, que se ven en estas grabaciones, que se va con una persona que consintieron que estaban los dos en esta variedad, claro. Y ella después de 2 semanas se suicida. Ahora, Antonia. Sí, ley Antonia. Sí. Y que en el fondo habla justamente lo que yo les decía, como de este sistema más de creencias que tenemos instalado y que responde al tema más cultural, ¿no? Y que donde todos estos mitos y prejuicios, que es como, bueno, tú quisiste ir con minifalda, po, y cómo andabas caminando a esas tantas de la noche por esa calle que tú sabés que es mala, ¿cierto? Todavía está instalado. Cada vez menos, cada vez se está tensionando, porque lo que se pasa ahí es justamente que la responsabilidad como de la víctima, ¿no? Como, bueno, tú te tomaste unas copas de más, tú te pusiste esta ropa, entonces tú provocaste o facilitaste esta situación. ¿Y por qué en el fondo tenemos que, como que se tiene que normalizar que estas situaciones, yo si quisiera andaría por bikini, debiera ser posible, ¿no? Andar por bikini por las calles a plena noche y nadie debería tocarme. Pero eso, y que se refleje después en leyes, ustedes saben que las leyes finalmente son un reflejo de la cultura, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros tensionamos más y se ha visibilizado más, se está logrando traducir, pero por supuesto que todavía estamos al debe. Por supuesto que sí. Y hay los casos de estupro, por ejemplo, de adolescentes donde efectivamente hay consentimiento, y ahí lo que uno tiene que apostar es que este adolescente consintió o está en estas relaciones consentidas, digamos, con aprobación, porque hubo una manipulación de su etapa evolutiva o de ciertas circunstancias, son súper difíciles de probar, pero igual vamos a juicio por eso, en el fondo, ¿no? Como estas adolescentes, después de los 14 años, se puede abrir la posibilidad de este delito, que son las que no, sí, me pidió pololeo, dije que sí, yo le dije a mi mamá, y ella tenía 14 y la otra persona tenía 35, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando por supuesto hay otras condiciones donde este agresor sí es una figura de autoridad, no sé, era un profesor, era el pastor, no sé, o el líder de la comunidad o de los scouts, de lo mismo, pero en el fondo ver que se instala esta relación de poder es más fácil configurar, pero hay veces que cuando no está esto, en términos jurídicos es súper difícil, igual los fiscales se la juegan, pero a lo que voy, que claramente es complejo, es complejo este fenómeno porque todavía hay mucha creencia, está muy arraigado como el sistema creencia personal. Y por eso les insisto la necesidad y la urgencia de este posicionamiento disciplinar, de tener claro todo esto que estamos hablando hoy, de los efectos que esto genera, ¿ya? Y bueno, y aquí justamente está apuntado a lo que hablábamos, ¿no? Que cuando los padres, incluso los padres no abusadores, no escuchan a sus hijos, no le creen, ¿cierto? Y no hacen acciones protectoras como denunciar o interrumpir, claramente hay mayor sufrimiento y hay mayor desestabilización de la psiquis.
No sé cómo vamos, si quieren, porque estamos justo como a la mitad, ¿prefieren hacer como un break chiquitito o seguimos? ¿Sí? Ya. Entonces quedémonos acá, hagamos 10 minutos de break y para después cerrar. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Ok. La grabación ya. Entonces, quiero como, bueno, vamos a pasar un poco ya más rápido para alcanzar a pasar todo lo que les traía, pero ya hemos ido viendo, ¿cierto?, cómo la disociación se puede instalar como uno de los mecanismos, ¿cierto?, de sobrevivencia, como de escape para la víctima, justamente asociado a lo que yo les decía, que como esta experiencia va a quedar no representada, es como que quedara un hoyito, ¿cierto?, en la mente, en el sentido que es un espacio mental inestructurado, atemporal. Por eso es lo que comentaba la Dani, como esto, entonces cuando vemos que se puede actualizar a partir de otras situaciones de estrés, es que no se instala en un tiempo determinado, sino que acompaña, ¿cierto? Y también cuando se recuperan los relatos, en los casos de los niños, por eso es tan difícil, bueno, se cruza la variable además evolutiva, dependiendo de la edad que tengan, de que los niños a veces le pongan una fecha, ¿no? Pueden asociarlo pasada de noche, pasada de día, era verano, iban cuarto básico, pero esta fecha como temporal, aquí también hay que entender que en términos de cómo se queda fijada la experiencia, y por todo lo asociado a la memoria más traumática, la temporalidad se ve sumamente afectada. ¿Ya? Y lo que pasa es que cuando hablamos de que es muy difícil representar es porque va de la mano que no hay una simbolización que sea útil para la persona, ¿ya? Y por eso este trauma quedaría no representado y comunicado mediante lo que yo les comentaba, estos ejemplos como pre-representaciones que van más por el lado somatosensorial, ya sensaciones corporales, ¿cierto? Reacciones, acciones estereotipadas, reacciones fisiológicas, afectos, imágenes. Si empezamos a hablar de esto, después los vamos a asociar a uno de los trastornos que puede darse, que no es siempre, que el trastorno de estrés postraumático, que queda muy reducido para este fenómeno, y ya Marjorie, ¿cierto?, comentó el tema del trauma complejo y de cómo justamente Herman, que es uno de los psiquiatras que ha tratado de instalar la complejidad ya del fenómeno, cómo traducirla también en las clasificaciones diagnósticas. Pero bueno, en el fondo quiero como que les quede claro que la disociación va a poder ser una de las salidas, y donde entonces la experiencia va a quedar muy distorsionada, ¿ya? Porque no hay este sentido de integración y de continuidad entre pensamiento, memoria, emocionalidad, ¿ya? No se le da una simbolización adecuada. Y eso va a conllevar que muchas veces las interpretaciones del suceso sean alteradas. Ya lo hemos ido viendo, cómo los niños se dan relatos paralelos para explicarse esto. Y bueno, adultos también, pero hoy estamos enfocados más en niños y adolescentes, ¿ya? Entonces, aquí yo les traje algunos ejemplos de algunas frases de algunos de los niños que he atendido. Laura alguna vez me señalaba, ahí él me llamaba, entonces yo iba, pero como que me desmayaba. Estaba en la pieza, pero no me acuerdo qué más me pasaba. Esto en términos de disociación es como la sensación de desmayo, es algo muy común. No siempre los niños lo dicen tan explícito, lo traje porque es algo particular, ¿ya? Ella a sus 6 años lo puede describir así, pero muchos niños y niñas no lo pueden describir tan claramente, ¿no? Como que no es tan fácil leer. Ya Francisca, que es un poco más grande, decía, bueno, él me invitaba a alimentar a los cerdos y yo no quería, pero era chica e iba igual. Era como un juego, solo que no lo era. Entonces ahí estaba esta explicación que ella se daba, ¿no? Como que yo iba a jugar, pero sabía que no era un juego. Jugamos al doctor y él sacaba una inyección y me pinchaba. Era profunda y me dolía mi vagina, de 10 años. Este juicio me acuerdo perfecto todavía porque no lo logramos ganar. Ahí, bueno, el tribunal no se logró hacer la convicción de que esto era como un relato que estaba en la fantasía, por más que, bueno, lo defendimos ahí, ya tenía 10 años, como que finalmente se apuntó a que era como sobreinterpretar este relato de la niña, porque la niña nunca logra decir el nombre del genital masculino, siempre utilizó esta metáfora de la inyección, ¿cierto?, del pinchazo, y eso lamentablemente en este caso no logra generar convicción en el tribunal.
Otra, bueno, esta es una víctima ya adulta, es algo que nunca he contado, no sé si tiene importancia, me vienen algunos recuerdos, pero no tengo rencor, como estas primeras frases, como primeros acercamientos, ¿cierto? También otra persona adulta, no puedo salir sola a la calle, me siento tensa, transpiro, me duele la guata, es como si hubiera algo, pero no tengo muchos recuerdos, estoy bloqueada. ¿Ya? Y aquí está lo somatosensorial súper presente. Entonces, ¿qué tenemos que estar atentos? Y probablemente esto puede ser más ya en adolescentes, ¿cierto? Y pacientes juveniles en el ámbito juvenil y por supuesto en los adultos más. Es relatos cuando estén en lo clínico con signos de despersonalización, como por eso les traje esa frase, ¿cierto? Sensación como de que la víctima está lejos de su cuerpo, está lejos de su mente, está lejos del entorno. De desrealización, es decir, ya no solo, no es un tema de su persona, sino que tiene que ver con la percepción del mundo externo, como estos relatos con bruma emocional, ya no puedo explicar si estaba aquí, como que estaba caminando en mi barrio, pero no era, ¿cierto? Entonces como que este mundo exterior es como que se nublara, ¿ya? Como que uno lo viera con otros lentes. Y estas microamnesias que también lo veíamos en las frases anteriores, ¿cierto? Estos olvidos, esto no tengo muchos recuerdos, siento algo, me siento tensa, pero no accedo. A ver, ¿alguien? No, Ernesto ahí pregunta el tema es otro mito, digamos, de como que una experiencia de abuso sexual se asociara directamente con una orientación de género más homosexual, digamos. Por supuesto que hay veces que sí, las personas explican cómo se produce como una desconfianza tal por el sexo contrario, si es que fuera el caso que el agresor fuera cierto, que bueno, en la mayoría de los casos lo es, pero bien sabemos que en realidad el tema de identidad y orientación de género no pasa por eventos puntuales, sino que está mucho más intrincado en el desarrollo global, pero que claramente, nuevamente, un poco como la respuesta de otras preguntas anteriores, ¿no? Va a depender justamente de cómo esta víctima ha procesado, ha ido trabajando este trauma. ¿Ya? Pero no es cierto como que sea una de las consecuencias, por ejemplo. Puede haber alteración en el desarrollo psicosexual, pero que no necesariamente vaya dirigida a esto, sino que, por ejemplo, es mucho más común que lo que pasa es que no se logren relaciones satisfactorias, ¿ya? Que no se logre alcanzar placer, que haya problemas en llegar a orgasmo. Eso es mucho más común que se desarrolle una homosexualidad. ¿Ya? Entonces, solo como para reforzar esta idea que la reactuación, como no es solo la rememorización directa, sino que es cómo se revive el abuso, ¿ya? Es algo que sucede comúnmente también en las víctimas. Y eso se ve incrementado por ciertos hitos vitales, ¿ya? A veces las pérdidas, los embarazos, los partos puntualmente, son hitos que propician esta reactuación. Sí, Paulina, a ver, una película, aunque nada, las ventajas de ser invisible. Ya, la vamos a anotar. Ahí sí puedes contar dónde estás, si es fácil ahí acceder o no. Me encanta ahí como esos datos. Ya, y bueno, el tema del embarazo solo se los traigo porque también muchas veces uno ve cómo las mamás llegan, ¿cierto? Las mujeres llegan cuando están embarazadas. Yo me he dedicado al tema perinatal también, con mucha ansiedad, asociado llegan con el motivo consulta al parto o con depresiones maternas posteriores, y que debajo de eso muchas veces hay situaciones de abuso que han reaparecido, develadas o no develadas, y tiene que ver con que ya se han hecho estudios como, bueno, el embarazo mismo en términos de experiencias de cuidado es propicia, digamos, facilita, pero también el parto como escenario, ¿no? Porque si pensamos que en el parto hay procedimientos íntimos, hay dolor, hay pérdida de control, hay encuentros con extraños, ¿ya? Y que a veces hay desencadenantes inesperados, estaba un parto normal y fue cesárea, entró alguien, etcétera. Por supuesto que eso evoca muchas características comunes de situaciones de abuso, ¿ya? Entonces se los traigo ahí solo como dato. Entonces, ya como para empezar, como para que ustedes queden
claros cuáles son los modelos explicativos, ¿ya? Hay muchos, pero los principales, el más clásico es este modelo traumatogénico de Finkelhor, que él ubica 4 dinámicas traumatogénicas específicas. No las vamos a alcanzar a ver hoy día, no se los traje porque, bueno, eso sería para otra clase, pero que por lo menos para que quede ahí en su retina, ¿ya? Donde él plantea que existe una sexualización traumática, que existen dinámicas de traición, de estigmatización, ¿cierto? Y que eso obviamente va a generar distintos perjuicios. No todas las víctimas pasan por las 4 dinámicas, pero efectivamente, después de todos los estudios que él hizo, pudo sistematizar una serie como de procesos comunes. Pero el que sí vamos a ver un poco hoy día, porque tiene que ver con que está también en los manuales, pero que les digo que queda corto, y esa ha sido la gran crítica al modelo de trastornos de estrés postraumático, es que se ha visto una asociación, por supuesto, directa con el abuso sexual, con presentar trastornos de estrés postraumático. ¿Por qué les digo que queda corto? Y tiene que ver con lo que mencionábamos antes de que cuando entendemos que este es un trauma complejo, ¿ya? Necesitamos ver que no se puede equiparar a otro tipo de traumas, ¿no? O sea, porque el trastorno de estrés postraumático también se configura o está pensado en cualquier tipo de experiencia, ya que tiene, por supuesto, una intensidad alta. Puede ser una experiencia de que estuviste en un choque difícil desde ese tipo, hasta una experiencia, por supuesto, que entraron a robar a tu casa, o viste cómo le pegaron o asesinaron a alguien. Cualquier delito violento, cualquier experiencia traumática lo puede generar. Pero aquí la diferencia es ver que este trauma del abuso sexual es un trauma distinto, ¿ya? Desde ahí la complejidad, y desde ahí que se necesitaría otro tipo también de cuadro para explicarlo. Sin embargo, el que está, porque Germán, bueno, se los traje igual cortito, este trastorno traumático del desarrollo pensado en niños, ¿cierto? No logró ser incorporado al DSM-5, estuvo a punto, pasó por varias etapas del DSM-4, pero yo creo que, bueno, es una pelea que hay que ahí seguir dando. En este trastorno es por estrés postraumático, que en el CIE-10 lo van a encontrar en el F43, ¿ya? Se traduce o se explica, ¿cierto?, como una respuesta, ¿cierto?, retardada o tardía a una situación estresante, puede ser de corta o larga duración, pero que es claramente identificada, ¿ya? Y que también tiene una naturaleza excepcionalmente ya amenazante o catastrófica, ya sea para la integridad física de la propia víctima, o que esta víctima vio que había una amenaza para otro. Por eso los ejemplos que les acabo de dar, ¿ya? Pero bueno, no sé si les hace sentido cuando les digo que es difícil equiparar el trauma después de todo lo que revisamos del abuso sexual con otro tipo de traumas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si se puede equiparar el trauma del abuso sexual con otro tipo de trauma. Para mí no. Ya, ¿cierto? ¿Por qué, Dani? ¿Por qué crees que no se puede equiparar? Porque en el fondo el abuso sexual no solamente tiene un área en la que se ve afectada, sino que hay muchas que se ven afectadas. El tema vincular, ¿no es cierto? Lo que decía usted del tema quizá el tema de las disociaciones, el tema de la vida después de sexual, el tema también de las confianzas, el tema que se genera a nivel cognitivo. Creo que un abuso sexual no afecta una sola, sino que hay muchas, y hay muchas de esas áreas y muchas de esas consecuencias que la persona ni siquiera es capaz de, como usted decía, de describirlo en el minuto, sino que cuando está en terapia van apareciendo y uno dice, oh, chuta, ¿sabéis no lo había qué? visto así. No lo había visto de esta manera y ahora entiendo por qué me está pasando esto. De verdad, hoy día me resuena por qué yo siento de esta manera tal cosa, o por qué yo no me atrevo a hacer esto otro, porque en el fondo es tanto lo que hay muchos bloqueos de por medio en este caso, y son cosas que de verdad aparecen en el minuto cuando
uno logra como de cierta manera externalizarlo, porque en el fondo hay tantas vivencias, porque no va acompañado, ¿no es cierto?, solamente el abuso. Yo siempre he acusado mucho y ha sido como mi gran guerra en temas cuando hay revelaciones, el juicio social que se genera, que es otro tema sumamente dañino. Entonces, si usted me pregunta a mí, la equiparación no tiene por dónde. ¿Cierto? Y por eso ahí, gracias Dani, por eso los que trabajamos en esto decimos que no se puede equiparar, o el trastorno, ¿cierto?, que se correspondería a un abuso sexual no es el trastorno de estrés postraumático. Probablemente en muchas víctimas sí se da el trastorno de estrés postraumático, porque lo que genera, y las pautas de diagnóstico para los trastornos de estrés postraumático, es justamente este malestar significativo, este entumecimiento y embotamiento emocional, donde la víctima va reviviendo el trauma, donde hay pensamientos intrusivos, flashbacks, pesadillas, ¿cierto? Donde claramente entonces todo este malestar hace que haya una falla en las respuestas al medio, adaptarse al medio y provoca distanciamientos sociales, se producen muchos sentimientos, ya vimos, de temor, ¿cierto? Y evitación a situaciones que puedan recordar el trauma original, se ve que las personas presentan anedonia, entonces todo esto sí se presenta, muchas víctimas presentan trastornos de estrés postraumático, pero queda corto porque no es lo único, ¿no? Y muchas veces se presentan y en términos de duración como que se establecen como un común, como un continuo, y no queda algo como tan reactivo y más temporal o más como limitado en el tiempo. Profesora, ¿sí? Yo también pienso que en lo que es violencia, cuando se sufre violencia grave en la infancia, también, o sea, no puedo comparar una violación con vivir violencia en la infancia, por supuesto, pero las respuestas emocionales son las mismas y los daños también pueden ser significativamente mayores en una persona que fue violentada físicamente. Totalmente. Y ahí, claro, yo también vemos, ¿no?, cómo la violencia a veces psicológica, que es mucho más crónica, y esta cosa, por supuesto, sin minimizar para nada, y siempre que hay violencia física partimos así la clase diciendo que hay emocional, pero la violencia emocional o psicológica tiende a ser mucho más nuevamente dañina, a mermar, ¿cierto?, los pilares de autoestima, de autoimagen, y por ende nuevamente como a hacer este daño en este desarrollo, ¿cierto?, que va a ir alterando posteriormente como una bola de nieve todas las áreas. Así que lo comparto totalmente, y tampoco, claro, yo entiendo lo que vas, como que no se puede comparar, pero sí muchas veces tenemos que ver que las situaciones de abuso son un elemento más en pautas de maltrato, ¿cierto?, histórico en ciertos niños y niñas, y eso por supuesto viene a profundizar el daño. ¿Ya? Bueno, ahí Carla también nos había como compartido esa impresión de que no se puede equiparar, porque por lo que hablamos, como que el que ocasiona el abuso, ¿cierto?, es aquella persona con la que uno tiene un vínculo físico y emocional, y por supuesto que eso va desencadenando más cosas, así que absolutamente. Ahora, volviendo ya como al trastorno de estrés postraumático, aquí y van a ver como que se repiten, ¿cierto?, los elementos centrales, es que en el fondo lo que se genera es una hipervigilancia, ya la persona está con un aumento significativo en las reacciones de sobresalto, porque la amígdala está todo el tiempo, ¿cierto?, prendida, por así decirlo, activada, y eso genera, se puede traducir en reacciones de cuando dices que estoy nerviosa, y la gente como que dice que tiene reacciones como fisiológicas, y también en el sueño, en insomnios, por ejemplo, etcétera, que efectivamente nunca bajar la guardia. ¿Ya? Eso también se ve acompañado muchas veces de estados depresivos y ansiosos. En muchos casos los niños, niñas y adolescentes pueden tener ideas de muerte, incluso ideación suicida activa, ya no solo como ideas de muerte, sino a lo que voy que ya planificación, ¿ya? Gestos suicida. Puede haber un consumo de sustancias como que un factor que va a agravar, pero entendió este consumo de sustancia como una salida para seguir sobreviviendo, ¿cierto? Así como la disociación opera en términos psicológicos más automáticos, estar en otro estado de conciencia, cuando uno está bajo los efectos de alguna sustancia, le genera a la víctima un alivio temporal, ¿ya? Pero es un factor agravante porque, por supuesto, ahí se puede conllevar a otro trastorno más de dependencia.
Y aquí lo importante para la pauta diagnóstica del trastorno de estrés postraumático es que tiene que haber un periodo de latencia, es decir, que por supuesto tiene que ser posterior a un trauma y que se empiece a presentar ya sean semanas o meses e incluso después, pero que no supere los 6 meses. O sea, si yo vivo una situación de alto contenido de intensidad y de estrés hoy, este trastorno de estrés postraumático se tendría que presentar entre hoy y 6 meses más. Ahora, yo les puse ahí, o sea, la literatura del Baroudi y la D'Artagnan es porque efectivamente, bueno, aparte que son chilenos, ellos han trabajado mucho el tema maltrato infantil y lo cruzan mucho con la clínica, así que es algo que para que ustedes apunten y tengan como ahí como una bibliografía base si quieren trabajar en esto. Como vimos al comienzo, es un fenómeno tan prevalente que incluso aquellos que digan como, pucha, yo nunca podría trabajar, yo era una de ellas en pregrado que decía, voy a trabajar en infancia, pero no podría trabajar en abuso. Hasta que empecé a especializarme en infancia y vi que es un fenómeno que si uno quiere trabajar en infancia es imposible no verlo, ¿no? Y que claramente finalmente es lo que marcó por lo menos mi trayectoria. Entonces, solo para recomendar las lecturas de Baroudi y él además con ella han trabajado en cómo esto se puede traducir a escalas de parentalidad, cómo medir ciertas herramientas o competencias para el tema de prevenir la violencia. Entonces, son autores súper relevantes. Pero bueno, finalmente lo que ellos dicen en el fondo es que los niños y niñas y adolescentes que han sufrido situaciones de abuso van a activar mecanismos adaptativos para sobrevivir, y cuando hablamos de sobrevivencia tiene que ver con esto, y que como han dicho, ¿cierto? Ustedes mismos, vemos que este abuso al impactar en diferentes áreas ya de la personalidad o del desarrollo del niño, necesita también distintas formas de afrontamiento y probablemente estas formas de afrontamiento van a tener o van a adquirir manifestaciones distintas, obviamente, dependiendo de la edad y los contextos, ¿ya? Pero hay que entender entonces estos mecanismos adaptativos como consecuencias también del trauma. ¿Ya? Entonces, si bien le van a permitir sobrevivir, es importante clínicamente identificarlos como consecuencias del trauma cuando uno evalúa, cuando uno hace un informe, etc. Y eso también, o lo que también plantean en cómo se puede manifestar este daño, es en conductas autodestructivas, y que por eso ahí yo creo, Valeria, cuando él señala tan claramente, y es algo como súper central en él, en desculpabilizar, tiene que ver justamente con la traducción o lo que uno ve como daño en las víctimas, estas conductas, obviamente autodestructivas para hacerse daño a sí misma y que además del daño directo, ¿cierto? Son súper, por así decirlo, injustas, ¿no? Y que están asociadas a este sentimiento de culpa que genera una situación de la cual ellos no tenían ninguna responsabilidad. Entonces, ¿en qué se pueden como traducir? Se pueden traducir en sentimientos de culpa y rabia, a veces estigmatización, lo decía la Dani, muchas familias y víctimas no les gusta que se sepan los colegios porque sienten que van a ser estigmatizados. Paulina también lo comentaba con las adolescentes en este contexto de los carretes. Entonces, finalmente es ponerse otra carga más, ¿no? Y eso genera mucha humillación en las víctimas. ¿Ya? Y que no está ya solo asociado a la victimización primaria con este agresor, sino lo que se genera después. Y esto, por supuesto, que genera mucha sensación de indefensión, ¿ya? Al no sentirse escuchados ni suficientemente protegidos, y que va a favorecer que estas conductas autodestructivas muchas veces se instalen y que a veces pasen incluso a conductas heteroagresivas, o sea, adolescentes que empiezan después a estar más no pandillas a veces, porque no es necesario que esté una pandilla constituida, pero claramente que empiecen a buscar situaciones más de riesgo y ya no solo hacerse daño a sí mismas, sino que también manifestar la agresión hacia otros. ¿Ya? Y finalmente también se los dejo para que quede en su retina esto que hemos ido hablando, como, bueno, Van der Kolk, de la mano de los trabajos de Hermann, empezó a desarrollar este trastorno traumático del desarrollo, ¿ya? Donde él justamente, a partir de todo el estudio de esta fenomenología,
dijo que si bien hay que considerar los criterios del trastorno de estrés postraumático, quedaban cortos, puesto que este trauma era mucho más complejo. Entonces, lo primero para que pudiera configurarse un trastorno de este tipo y que también lo asocia a experiencias de maltrato grave en la infancia, no solo de abuso sexual, es la exposición, ¿no? O sea, que este niño, niña, adolescente haya estado en un periodo de por lo menos un año expuesto a este tipo de situaciones y que hayan comenzado, ¿cierto?, en la infancia o la adolescencia, ya que el inicio sea en esta etapa evolutiva. Por otro lado, como elemento que tendría que estar presente en estos trastornos, esta regulación afectiva y fisiológica, que se traduce en un deterioro de las competencias evolutivas normales. Por eso todo esto que hablamos de la hiperactivación, niños que generalmente entonces se van a desregular más, ¿ya? Niños que pueden ser sensorialmente más reactivos, va a generar, por supuesto, o va a ser un elemento en realidad ahí de diagnóstico principal. Y eso se liga directamente con el punto C. No sé si alguien quería preguntar, decir algo. Escucho como un micrófono abierto. Ya. Que se liga a este punto C, donde finalmente la desregulación ya no solo va a ser afectiva y fisiológica, sino que va a mermar, ¿cierto?, todas las funciones atencionales y que eso se va a manifestar conductualmente, que es un poco todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Pero él lo va desarrollando en estos criterios. Entonces aquí también él dice que se deterioran estas competencias evolutivas normales y ahora asociadas a este sentido de identidad personal, es decir, quién soy, cómo soy, qué tan bueno soy para hacer esto o esto otro, ¿cierto? Y eso se traduce en involucrarse muchas veces en relaciones ya que pueden ser muy negativas. Y finalmente, él se hace cargo de este trastorno de estrés postraumático y señala así: es importante que existan los elementos centrales del punto B, C y D, que se van asociados más al DSM-4, porque esto lo desarrolló cuando está el DSM-4, pero por lo menos en el fondo él dice que haya un síntoma, o sea, ¿ya? Y bueno, por lo menos un síntoma en al menos 2 de los 3 criterios. Ya no exige todos los criterios, sino que en las distintas áreas, en la área B, C y D de los criterios del postraumático, esté presente. ¿Ya? La duración del trastorno dice que en el fondo desde que se empieza ya no solo como aparecer, acuérdense que el otro criterio era que fuera hasta después de 6 meses, pero aquí está hablando de cuánto tiene que durar, es al menos 6 meses, ya que toda esta configuración sintomatológica se mantenga por 6 meses. Y que hayan, y que todo lo que hemos ido hablando se traduzca en realidad en dificultades funcionales, ya donde hay una perturbación clínicamente significativa en al menos 2 áreas de funcionamiento, ya sea escolar, familiar, de los pares, de salud, vocacional. Ya que esto es lo que no aparece tan claramente en el trastorno de estrés postraumático porque está más puesto como en la reexperimentación personal, ¿ya? Pero este también en el fondo, si lo ven, es como que está orientado a cómo va impactando y bueno, de ahí el nombre, ¿cierto? El desarrollo y por ende los ámbitos donde los niños y niñas se desenvuelven. Así que ya solo como conclusiones, en términos de nuestra práctica ya más clínica infanto-juvenil, es esto que ya había aparecido de la importancia de crear ambientes seguros, ya terapéuticos y también promover la intervención, así como yo les decía, no cambiarle la hora, no dejarlos plantados, por supuesto a ningún paciente, pero con ellos con especial cuidado, que no sientan en la terapia otro espacio de pérdida, de traición, de despojo del control, y eso es un foco que también se tiene que trabajar en los espacios vitales, ¿ya? En la casa, en el colegio, ir en el fondo generando estrategias para permitir esta creación de ambientes seguros. ¿Ya? Entonces, donde si la mamá tiene 3 hijos, claramente que este hijo que vivió una experiencia de abuso puede significar un no normativo de cualquier cosa, digamos, como algo mucho más complejo, ¿ya? O lo puede significar como una no disponibilidad. Eso no se trata de andar tratando, por supuesto, a las víctimas así con guantes o andarle diciendo todo que sí, porque a veces las mamás y los papás
como que ese es el miedo, o lo reducen un poco a eso, ya como que no, es que este niño va a manipular. Bueno, el concepto de manipulación ya per se me parece súper complejo cuando se ocupan los niños, porque ya hemos hablado de esto, que los niños no es como los adultos, sino que se trata nuevamente de la disponibilidad, y por supuesto que van a haber etapas, ¿ya? Pero por lo menos quédense con esta idea de la importancia de estos ambientes seguros. Y que aquí el objetivo terapéutico sería esta resignificación de la experiencia, y que la víctima logre entonces integrarla. Y cuando hablamos de recuperación biográfica, es que si pensamos que una experiencia está integrada en la psiqui, va a poder ir a ser recuperada ahí y convertida en una relación. Eso no implica, no es... No, lo que uno busca es que la víctima esté todo el rato hablando su experiencia. Tampoco en terapia, no es necesario que te cuente los detalles de toda la experiencia si no quiere. ¿Ya? No es la forma de abordarlo. De hecho, se considera muy revictimizante cuando la terapia está solo puesta en que repite el relato. Tiene que ver en el fondo lo que les mostraba un poco en esta frase, ¿no? De trabajar estos bloqueos, de que en el fondo no hayan estos hoyos, ¿ya? Y por eso poner palabra en cierto silencio, lograr esta representación, ¿ya? Y trabajar todo el área como somatosensorial, ¿ya? O sea, es decir, el cuerpo propiamente tal, porque tienen que entender que ahí se encarnó. Entonces, por eso muchos programas de reparación con niños, niñas y adolescentes incorporan talleres de baile, de yoga, ¿cierto? Bueno, la Carolina nos ha comentado que ella trabaja con los caballos, porque es súper importante involucrar al cuerpo también en los abordajes. Eso, dudas finales, consultas. Profesora, en el contexto del maltrato infantil, en todo lo que vimos hasta ahora, ¿existen casos, por ejemplo, de niños que puedan ser más oposicionistas, o algunos de los trastornos que vimos antes, en que puedan emplear de repente ciertos discursos o acusar a los adultos de ciertas cosas y que lleguen a instancias jurídicas de repente? ¿Se dan esos casos? O sea, se da siempre la hipótesis de la contaminación o la inoculación de terceros o por iniciativa propia, es algo que está presente como hipótesis ahí alternativa, que en términos forenses sí o sí siempre vamos a investigar. Ahora, yo te diría que en la mayor parte de los casos, ¿cierto?, no se genera por un trastorno nuevamente o por un diagnóstico, un trastorno individual de ese tipo, sino que son casos que están triangulados, que hay disputas en los cuidados, que los niños a veces pueden utilizar estas experiencias también como para salvar otras situaciones, violencia intrafamiliar. Entonces se abre esta acusación porque es la forma que este papá se vaya, digamos, pero lo más común o donde se abre más es en estas triangulaciones, ¿no? Que también hay que pensar que si un niño está inducido, o ya sea en realidad por tercero o por motivación propia para decir este tipo de relatos, que también hay un daño ya instalado, ¿no? Pero es algo que se ve. Ahora, los disociales puede ser que recurrieran a ciertas estrategias, pero ahí, bueno, ya es la metodología más forense. Esta metodología forense está pensada, está creada, está diseñada justamente para ir a analizar estos relatos, y estos relatos al final es un análisis cuál, ¿cierto?, de discurso, donde hay categorías predeterminadas y que dicen, pucha, los relatos con características fiables, es decir, que correspondan a relatos que efectivamente vivenciados, tienen que presentar tales criterios, ¿no? Y también esos criterios son diferentes por cada grupo etario. Entonces, a lo que voy, que se detecta este levantamiento igual. Sí, se imagino, no sé, pero a lo mejor vi muchas películas así como La Profecía, no sé, esa cosa. Pero hay gente que en el fondo puedan simular, ¿cierto? Como síntomas o cosas así, o relatos. La simulación es uno de los fenómenos que se abre, por supuesto, acá, siempre, y se indaga directamente, pero yo te diría que en términos de adultos probablemente sí, ahí se abre esta hipótesis de estas personalidades, pero en términos de los niños y niñas lo más común en los otros casos que te comentaba. Pero si hay un elemento, un diagnóstico ahí de un niño, por supuesto que es algo que tenemos que ir a indagar, ¿no? Y levantar como posibilidad. Sí. Gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Dudas, consultas? Ya.
Yo quería hacer una preguntita, pero no, profe, no tiene nada que ver con la clase, porque quedó bien clarito, encuentro yo. Ya, vamos ¿voy a detener, Dani, o no? No sé, como quiera. No,